Marca Coches, con Álvaro Mongil y Francis Fernández. Lately, nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. Colder. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches en este sábado 13 de septiembre, en el que, como no podía ser de otra forma, ya estamos a nuestra hora de siempre, desde las 8 de la mañana, que es como no podía ser de otra forma, hablando del coche nuestro de cada día. Yo creo que hoy no es típico día de estos que dan mala suerte, ¿no? Que son los martes 13 o los viernes 13 también, así que por lo menos nos hemos librado de todo eso. Francis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, yo lo que creo es que ningún día da mala suerte, ¿no? Pero bueno, ninguno da mala suerte, ¿no? Efectivamente, yo creo que todas esas supersticiones, pues, bastante tenemos con las realidades como para inventarnos ya tragedias que vengan porque un día es así, un día tiene un número, o el día de la semana, ¿no? O la coincidencia de los dos. Pero bueno, quería comentarte que la gente es muy supersticiosa. Sí, no, la gente. Yo cada vez encuentro más gente pensando en esas cosas que en realidades, gente, como decimos. Sí. La gente, ya digo, se inventa problemas donde no los hay, ¿no? Lo de las tijeras abiertas o la sal, o pasar debajo de la escalera. Y bueno, y otras muchas que supongo que cada país tiene sus especiales supersticiones, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, ya digo que hay demasiadas cosas chungas como para que también nos agobiemos, pues porque nos encontramos unas tijeras abiertas o porque nos han pasado la sal en la mano, ¿no? Pero bueno, es que cada cual tenga sus problemas y sus supersticiones, como estamos hablando. Quería comentar lo primero, que el otro día nos preguntó un oyente por el Marvel R, el MG Marvel. ¿Es verdad? Que sí, bueno. Yo le dije, la verdad es que no conozco todos los coches, o sea, porque ahora mismo, además en estos momentos te obliga a hacer casi un posgrado para saber todo lo que está llegando a España, porque hoy han estrenado una marca nueva, hoy, la semana pasada, en fin, están estrenando y vienen marcas nuevas con nuevos modelos, cambian mucho, y este es un coche que llegó a España allá por el año 21 o 20, cuando estaba empezando MG a desarrollarse. Era un sub de altísima gama, con un equipamiento enorme, venía a luchar con el Tesla. Y entonces lo que pasó fue que, aparte, empezó costando 40.000 euros en el 2021, pero poco a poco fue bajando de precio, no porque bajara el precio realmente, sino porque estuvo, digamos, ayudado evidentemente por los descuentos del MOVES, pero también porque la marca hizo unos descuentos súper especiales, ya digo, para un coche que tenía una tecnología, supongo que la seguirá teniendo, porque no es que haya desaparecido el modelo, sino que la marca ha dejado de importarlo. Y entonces, bueno, pues ya digo, para tener un coche competitivo, pues le bajó el precio un montón, y era un verdadero chollo. Por eso le quería decir al oyente que, bueno, que si lo encuentra, pues que si hay, pues que es un buen negocio comprarlo, porque de los 40.000 euros lo han estado vendiendo con los descuentos también, incluido el descuento del MOVES, por 22.000 euros, con lo cual era una diferencia de precio, era prácticamente bajar a la mitad. Entonces yo entiendo que ese coche se ha estado vendiendo en España y ha sido una, digamos, locomotora de imagen, lo que ha ayudado a lanzar a la marca, a que la marca se conociera como una marca barata, en fin, una serie de instrumentos comerciales que tienen las marcas en este caso, para lanzar MG, porque hay que tener en cuenta que MG no lleva tanto tiempo en nuestro país. Ha sido una de las primeras marcas chinas que han llegado a España, pero con una denominación que nos suena más al Reino Unido que a China, pero bueno, lo dicho, era un coche, ya digo, que se estaba vendiendo pues para que la marca, decir, bueno, es que esta marca pues es empezar a conocerla, ¿no? Bueno,
Ya digo que no, se ha dejado de vender ahora, o sea que en este año ya, creo que fue en junio o julio, se ha dejado de vender, de comercializar, porque evidentemente pues la marca ya lo suficiente conocida en España, está vendiendo lo suficiente como para tener un coche que se estaba vendiendo, yo diría que por debajo de precio, porque nunca un coche se puede vender, se debe vender por debajo de, si al principio entraba por 40.000 euros y contando con todo el equipamiento, la motorización y la tecnología que tenía, que justificaba seguramente ese precio, pues no se puede vender por la mitad. Entonces, bueno, la marca pues ha decidido dejar de vender perdiendo dinero, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las aclaraciones que quería hacer, y decir que bueno, que en estos momentos, en este caso el coche existía y no en el momento que nos preguntó el oyente no lo tenía en la cabeza, pero lo que sí es verdad es que están llegando continuamente marcas. La lista de ANFAC que nos manda, que luego nos marca una descripción cuando damos las ventas, cuando damos el número de ventas o los líderes del mercado en matriculaciones, pues ha crecido muchísimo, y cada vez que nos manda todos los meses pues incluye nuevas marcas que como los chinos, también pasaba en otros países. Son grandes corporaciones que tienen muchísimas marcas de coches. Lo que pasaba antes en Estados Unidos, que General Motors o Ford pues tenían un montón de marcas, ahora ya menos. En China pues eso es la pura actualidad, ¿no? Una marca tiene Bike o Cherry o todos los que hay, son grandes corporaciones que tienen esa marca que se conoce como, por ejemplo, Cherry, por estar vendiendo coches como Cherry, pero también tiene un montón de marcas bajo su paraguas, que bueno, no sé a qué se justifica tener tantas marcas, pero bueno, pues supongo que será porque hay una marca de lujo, una marca que es más low cost, una marca que es más deportiva, en fin, ellos sabrán lo que quieren hacer, definiendo un grupo industrial, teniendo bajo su paraguas, como he dicho antes, pues una serie de marcas que ya digo que nacen continuamente, están haciendo nuevas, porque yo intento que es relativamente sencillo muchas veces cambiar los logotipos. Pero bueno, dicho esto, pues ya empezamos con el programa convencional. Sí, es verdad que un poco esto último que comentabas, yo creo que del hecho de que al final las marcas lo que quieren, lógicamente, es tener el monopolio y el control de todas las situaciones. Al final, sí. ¿Por qué pueden sacar tantas diferentes, bueno, entendamos así, filiales, ¿no? De sí, la propia sí. empresa Eso principal? Es. Bueno, pues al final tiene que ser un poco por ese hecho de que quieren controlar todo, y que al final una empresa poderosa pues va a querer hacerse con el monopolio de cualquier cosa, en este caso del mercado automovilístico. Yo me acuerdo antiguamente, porque ya hay muchas marcas que han desaparecido, pues por ejemplo Ford tenía la marca Ford, que se vendía normalmente, y luego tenía Lincoln, que la sigue teniendo como marca de lujo, y luego tenía Mercury, que era una marca más de andar por casa, por decirlo de alguna manera, más parecida a Ford, pero con sus peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, General Motors pues pasaba lo mismo. General Motors tenía un montón de marcas, desde marcas en Europa además, como Opel, pero también tenía en Estados Unidos un montón de marcas que definían desde sub de alto nivel, pickups o turismos. En fin, ya digo que Osmóvil, un montón de marcas que tenían, que por cierto ya han desaparecido, las han ido quitando y se han ido quedando con unas poquitas que, como tú dices, pues definen la trayectoria luego el estilo donde quiero meterme aquí, pues me meto con esta marca para que el público lo conozca, ¿no? Bueno, son maniobras comerciales que en Europa lo que se hace generalmente también se ha hecho ese ejercicio, pero también muchas veces las marcas lo que hacen es crear grupos. Un grupo industrial tiene varias marcas, pero luchan entre ellas, porque por ejemplo Stellantis pues tiene marcas muy parecidas, Citroën, Fiat, Opel, tiene marcas muy parecidas que están luchando entre ellas también, o sea que bueno, ya digo que son tradiciones o son maniobras comerciales que bueno, en un momento dan resultados, en otros momentos pues tienen que dar marcha atrás por los costes y dedicarse solamente a una marca, pero bueno, eso ya digo que son maniobras comerciales, como digo. Eso es, que al final hay tanto que se esconden al final las empresas, ¿no? Que lógicamente no nos enteramos de cuáles son, sobre todo sus intenciones, que al final no podemos esconderlo, son económicas, son comerciales,
y al final siempre van tirando por esos derroteros que por otro lado, o más que por ejemplo que por contentar a los propios clientes, que al final Sí. podría ser una estrategia bastante útil, bastante utilizada, pero que realmente no es así. Por lo tanto, pues oye, pues tendremos que mirar por otro lado. Pero bueno, comenzamos. Es verdad que con algunos minutitos en los que ya hemos hablado de varias cosas, pero que sobre todo quería comentar el hecho de que a todos aquellos que no queráis o que no podáis escucharnos en directo, que no os guste madrugar, no pasa nada, nosotros ya nos hemos acostumbrado, ya a las 8 de la mañana ya no es madrugar, así que ya no pasa nada. Nos podéis escuchar lógicamente a través de podcast y en cualquiera de las plataformas, ya sea Spotify, ya sea iVoox, ya sea Amazon Prime Podcast, Apple Podcast, ahí nos podéis escuchar, porque además creo que es buen momento para dar las gracias a todo el mundo que nos escucha a través de estas plataformas, que estamos batiendo récords, cada vez hay más gente que se suma a Marca Coches a través de este tipo de plataformas podcasting. Por lo tanto, agradecer a todo el mundo que estáis desde el otro lado, ya sea en la radio convencional, en Radio Marca, en directo, que siempre estamos los fines de semana, los sábados a las 8 de la mañana hasta las 9, o también incluso algún domingo podemos estar ahí, pero eso ya no es cosa que dependa de nosotros. Pero donde siempre estamos seguros a las 8 de la mañana, los sábados y sobre todo en podcast. Así que gracias a todo el mundo, que cada vez somos más. Y eso quiere decir que por lo menos, no sé si es que el trabajo se está haciendo bien, pero que por lo menos el producto puede estar gustando, que eso es importante. Y también, por supuesto, que lo más importante no es lo nuestro, sino que sois vosotros, los oyentes, que nos mandáis siempre los mensajes a marcacoches@radiomarca.com. Así que ahí lo podéis seguir haciendo, porque nosotros os vamos leyendo a todos, ¿verdad? Que poco a poco, pero que todos entréis en nuestro programa. Así que, Francis, si te parece, podemos empezar por los mensajes, o prefieres alguno de los temas antes de... Yo únicamente quería decir, porque es muy rápido, que bueno, que hemos pasado del calor sofocante no al frío, pero sí a las lluvias. Ahora ya, si teníamos avisos amarillos o avisos naranjas por calor, pues ahora los tenemos por lluvias. Hay que tener mucho cuidado. Todavía nos estamos moviendo mucho en vacaciones, y ahora mismo pues las tormentas se pueden prevenir, se pueden predecir, mejor dicho. Pero el problema que hay es que, no la podemos encontrar porque si puede estar diluviando en un sitio y a 5 kilómetros no cae agua. Vamos a tener mucho cuidado en estos momentos. La costa mediterránea, la que está bajo avisos, hasta toda la semana con problemas, con lluvias en Alicante y mucho viento producido por unos fenómenos muy puntuales. En Orihuela creo que ha sido donde ha habido unos vientos casi huracanados, y bueno, y ya digo, pues vamos a tener cuidado, porque el calor, digamos que no es tan peligroso cuando vamos conduciendo, pero en esta nueva situación no estoy hablando de danas, estoy hablando de tormentas y estoy hablando de fuertes vientos, pues sí es muy peligroso si vamos por la carretera. Es verdad que no es tan habitual, ¿no? Ya que estemos en este tipo de situaciones a estas alturas de año, ¿no? Que estamos todavía diciendo adiós al verano. Yo creo que ya lo hemos dicho todos más o menos de forma oficial, quienes ya han empezado a trabajar, y los chavales que ya vuelven al colegio, a la universidad. Es decir, que ya todo el mundo, de una forma o de otra, ya más o menos diciendo adiós al momento de viajar más, de estar en la playa, de estar en la montaña, de estar tranquilamente, más de vacaciones. Es decir, que es un poco raro, ¿no? Que ya justo a la semana y media, 2 semanas de decir adiós, ¿no, Francis? Que ya nos encontremos lluvias torrenciales en esas épocas del año y en esas zonas como es el Mediterráneo. Es que es normal, yo no soy meteorólogo, pero leo bastante la situación y lo que está pasando, y lógicamente después de un verano tan caluroso hay mucha humedad en el ambiente, y esa humedad, con vientos fríos, pues se producen condensaciones salvajes en altura, y lógicamente caen pues eso, en sitios puntuales y con mucha energía. Tenemos el ejemplo del año pasado, por desgracia, de la Dana, que sucedió aquí en Valencia. Entonces, bueno, yo lo que digo es que que con el coche que tengamos mucho cuidado, que si nos pilla una tormenta o una granizada, lo mejor que podemos hacer es guarecernos en una estación de servicio, o guarecernos en un sitio donde no nos caiga el agua, y por supuesto parar el vehículo para que no tengamos problemas mayores. Eso es, máxima precaución, que siempre lo decimos, y además que venimos
sobre aviso, yo creo que todos, lógicamente, pues en especial, todavía, pues oye, mandar esa fuerza a toda la gente de Valencia, a toda la gente de la zona también de Aragón, que hace un añito casi, hará Sí. ahora a finales de octubre, pues estuvo en esa situación de la Dana, en la que Eso es. que fue tan perjudicial para tantas familias. Pero bueno, comentar, lo dicho, que os podéis enviar mensajes en marcacoches@radiomarca.com, y desde ya que empezamos a leer los primeros. Francis, A nos ver. escribe Raúl, que nos dice: somos un matrimonio sin hijos que tenemos pensado comprarnos un BMW Serie 2 Coupé 218 de gasolina, el paquete 154 caballos. Nos dice: hacemos uso de ciudad, no tenemos restricción en el centro y trayectos interurbanos prácticamente todos los días. Realmente lo hemos elegido porque nos gusta el coche, tipo deportivo y automático, ya que no hay mercado nada parecido en cuanto a 3 puertas y a ese precio. Me gustaría que me dieran su opinión de las ventajas y desventajas de comprar este tipo de coches, al igual que me dieseis consejos sobre todo el mantenimiento del día a día, visto que se va a hacer trayectos cortos. Así que también me gustaría, por último, que me hablaseis de la fiabilidad de motor. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo ninguna idea o ningún conocimiento de que este coche dé problemas. Sé que ha habido algunos problemas con algunos motores en la Serie 1, pero yo creo que eso es agua pasada. Tenían un problema que en este caso no por la correa de distribución, porque llevaban cadena, pero le habían puesto una cadena muy estrechita, muy poco resistente, y entonces el problema que había era que se rompía. Y lo mismo que se rompía una correa de distribución, pues se rompe una cadena y con los mismos problemas que podía dar, las mismas averías que podía dar, que podían ser pocas o ninguna o una rotura completa del motor. Ese es el problema que tiene. Por eso el mantenimiento de la correa de distribución, la cadena en teoría no lleva mantenimiento, pues la correa de distribución pues es tan importante, ¿no? Cumplir el pliego de condiciones y las revisiones y el tiempo de cambio que dice el fabricante. Evidentemente han comprado un coche, pues bueno, pues un coche, ha dicho el coupé, con lo cual estábamos hablando de un coche de 2 puertas. Los actuales coches de 2 puertas pues intentan que la entrada y salida sea lo más cómoda posible, sobre todo a las plazas posteriores, para lo cual ponen unas puertas, si es el caso del 2 puertas, porque yo no sé a qué, porque hay un gran coupé y hay un gran coupé que tiene 4 puertas, no sé cuál se habrán comprado. Si se han comprado el 4 puertas, ningún problema, el coche tiene un estilo espectacular, como muchas de estas berlinas coupé que ahora están produciendo, porque se están produciendo porque la gente los busca, independientemente, pues la berlina convencional, con un maletero bien separado del resto del coche, por línea, digo, por perfil, pues ahora digamos que prolongan un poco más el techo, el maletero, la zona trasera, la zaga, es bastante más corta, en fin, para darle un estilo más deportivo. A mí me parece un coche espectacular, y vuelvo a lo de las 2 puertas porque hay muchas personas que no se dan cuenta, o que se le compran el coche y luego se dan cuenta de las incomodidades que tienen los actuales 2 puertas. Es que la puerta es muy grande, insisto, para permitir que se entre a las plazas traseras de una manera más cómoda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un problema que para salir tenemos que ir hacia atrás. La puerta no salimos lateralmente, sino que sale, porque la puerta no la podremos abrir si marcamos en batería mucho, y entonces tenemos que salir para atrás y es muy incómodo. La puerta generalmente es difícil que nos peguemos a los coches de al lado o a la pared que tengamos al lado, y por eso digamos que hay muchos fabricantes, sobre todo de coches compactos, no de las marcas premium que tienen de todo, sino de coches compactos que han abandonado en muchos de sus productos, sobre todo coches compactos y utilitarios, han abandonado esta configuración de 2 puertas, porque era y es bastante incómodo. Pero vamos, salvo esto, este coche me parece un coche espectacular, espectacular por estilo, y entiendo yo, y no tengo, ya digo, ninguna noticia al respecto de que los motores den problemas. Es un coche que yo creo que en general está por debajo de la gama de BMW, pero bueno, está por debajo de la gama de BMW no quiere decir que tengamos un coche ni limitado ni poco equipado, y además podremos ponerle todo lo que queramos, y lo que insisto, que es un coche que a mí me parece que está muy muy conseguido en términos generales, y va a dar mucha satisfacción a los compradores, a los usuarios.
Es verdad que a mí el hecho, normalmente, Francis, de que tenga dos puertas, a mí es una cosa, a mí personalmente, que me parece muy limitante. Sobre todo al hecho, es verdad que depende un poco de quién es, de qué tipo de consumidor seas, ¿no? Tú como comprador, pero me parece una cosa un poco limitante, que sobre todo, pues oye, estos coches un poco igual, un poco más de tamaño más pequeño, pues lógicamente es más habitual, pero bueno, yo esa parte no sé cómo la ves tú. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy limitante, evidentemente, para viajar, para entrar y salir del coche, para las plazas traseras. Pero es que también es limitante para entrar en las plazas delanteras, por lo que he dicho antes. Es decir, las puertas son muy grandes, son enormes. Cuando las abres, lógicamente, hay muchos coches de este tipo que te tienen que ofrecer el cinturón, porque si no te ofrece el cinturón, tú no llegarías a ponerte el cinturón porque está muy detrás, porque la puerta está muy detrás, ¿no? Ya está, o sea, muere muy, muy atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que para salir lo mismo, si aparcamos en batería, abrimos, pero la puerta está abriendo y tendremos que dirigirnos hacia atrás y la puerta no abre mucho porque es muy grande. Entonces, bueno, yo me acuerdo, como curiosidad, pues Renault sacó un coche que la verdad es que fue un proyecto, bajo mi punto de vista, muy avanzado, un proyecto que, bueno, no tuvo la repercusión o no tuvo la buena acogida entre el público, que fue el Renault Avantime. El Renault Avantime era un estudio, una especie de monovolumen más deportivo. Estuvieron desarrollando, el desarrollo, el lanzamiento se retrasó porque tuvo muchos problemas para desarrollar precisamente la apertura de las puertas. La apertura de las puertas tenía una especie de pantógrafo y lo que intentaban era que la puerta abriera un poco hacia afuera también de la parte delantera. Cuando abríamos la puerta se desplazaba también de la parte delantera y se iba hacia adelante. ¿Para qué? Precisamente porque como era una puerta muy grande, favorecer la entrada a las paradas traseras, pero también favorecer la salida desde las puertas delanteras de conductor y acompañante. Fue un invento, un desarrollo que, insisto, se estuvo mucho tiempo pensando y se retrasó bastante el lanzamiento del Renault Avantime. Por otro lado, era un coche espectacular a todos los niveles, era un coche muy luminoso por dentro, era un coche con una personalidad enorme, con una calidad de rodaje, con unas posibilidades para viajar, para moverte, espectaculares. De hecho, ahora mismo los pocos que se vendieron, los pocos que se fabricaron, porque no se fabricaron muchos, están muy perseguidos por los coleccionistas. Y ya digo, y era por eso únicamente, porque claro, un monovolumen con dos puertas, pues cuanto más grande sea el coche y queremos entrar en las paradas traseras con holgura, pues la puerta la tenemos que poner enorme. Y ya digo que para evitar la bisagra delantera pusieron una especie de pantógrafo, una cosa muy complicada, y que muy complicada, primero en el desarrollo y luego en la producción. La producción creo que era muy complicado de ajustar para que el coche pues tuviera esa uniformidad en los laterales, con la ranura de las puertas, con unas dimensiones y tal. Bueno, y ya digo que no tuvo mucho éxito el coche por muchos motivos y fue una pena. Pero vamos, ya digo que intentaron solucionar este problema que estamos hablando y que en coches pequeños es menos complicado, pero en coches más grandes pues es bastante complicado, sobre todo, insisto, cuando aparcamos en batería. Bueno, pues es verdad que pues, es un poco más peculiar, lógicamente, pero oye, al final hay coches para todo tipo, que esto ya lo decimos y lo hemos repetido a lo largo de todos estos casi ya 2 años y pico que llevamos aquí juntos. Más preguntas, Francis. Sí. Mira, esto es una pregunta que nos hace, pues también un poco, mira, así nos lo pone nuestro siguiente oyente, que es Javier, desde Córdoba. Nos dice: quiero haceros una consulta sobre una consulta que hicisteis vosotros. Así que, bueno, mira, es una consulta que hicimos, yo no la tengo muy en mente, allá por el mes de junio, por finales del mes de junio. Es verdad que ya queda un poco lejos, verano de por medio. Nos dice: os escucho siempre en formato podcast, me hacéis un ratito muy ameno y también estaría bien ampliar una horita el programa. Es verdad que eso ya no depende de nosotros. Compré en febrero un Mazda 3 y Skyactiv G 2.5 de 140 caballos, manual, microhíbrido, y la verdad que estoy muy contento, pero que me gustaría saber si debo tener alguna precaución en algún tipo de fallo, ya sea electrónico, mecánico, etcétera. Eso por una parte. Yo no sé, Francis, si tienes algún tipo de conocimiento específico. Vamos a ver, a todas las marcas, porque todo lo que funciona, como yo digo, puede dejar de funcionar.
Pero hay una cosa clara, que si buscamos fiabilidad, hay, pues yo diría que 4 marcas ahora mismo, todas japonesas: Toyota, Honda, Subaru y Mazda, que se están, generalmente las 3 primeras son las que se están, ahora es Subaru la que está considerada como la marca más fiable, y bueno, se alternan en esa categoría, en esa buena categoría o en esa interesante categoría de coches más fiables, ¿no? Me parece, ya digo, que son 4 marcas japonesas y Mazda está incluida, con lo cual, ya digo, o sea, Toyota pues se romperán algunos, evidentemente, Subaru también, y porque es normal, o sea, eso es, no hay ningún coche que no se rompa. Hasta el Mercedes clase E, el W124, que yo lo considero como uno de los mejores coches que se han lanzado en el mundo, pues también algunas unidades se habrán roto. Pero bueno, dicho esto, yo desde luego no tengo ninguna, me parece que el Mazda es un coche muy a tener en cuenta, y bueno, y se venden los que se venden, porque bueno, pero es un coche a considerar cuando queramos comprar un coche de cualquier categoría, un SUV, un más grande o más pequeño, un deportivo, en fin. Y es verdad que al final, con el hecho de que cada vez se incorpora más tecnología, más electrónica a los coches, yo creo que al final es verdad que ahí ya cada vez vemos que las cosas fallan menos. Pero yo soy de los que piensa que cada vez con más electrónica y más tecnología está claro, puede fallar. La cosa está puede claro. fallar en cualquier momento, porque al final hay más cosas que no dependen del control del propio conductor. Por lo tanto, está claro, lógicamente que hay que tener más precaución en ese tipo de aspectos. Está claro que eso también es una espada de Damocles que tenemos en el automóvil. Ha habido fallos muy llamativos de lo que es la electrónica. Me estoy acordando ahora precisamente, fíjate, de Mercedes. Pues Mercedes sacó unos frenos sin unión mecánica y fue un desastre. O sea, tuvo que eliminar el coche y la marca hizo una confesión, bajo mi punto de vista, curiosa, ¿no? En su momento, estamos hablando también de la clase E, pero estamos hablando de 3 generaciones antes, ¿no? Y 3 o 4 generaciones antes. Bueno, y decía que el fallo que habían cometido es que no se puede utilizar electrónica barata. Es decir, la electrónica encarece muchísimo el automóvil, sobre todo si queremos que la electrónica sea muy fiable. ¿Y por qué? Porque hay que establecer incluso cuando eliminas, por ejemplo, una unión física entre los frenos y las ruedas, pues lo que hay que hacer es poner muchos sistemas redundantes, y eso, como llevan los aviones, por ejemplo, y eso lógicamente encarece muchísimo, no solamente la electrónica, sino también todo lo que lleva aparejado, encarece muchísimo la producción. Y hay marcas que se lo pueden permitir, como puede ser Mercedes, y hay otras marcas, evidentemente, como las marcas generalistas, que no se lo pueden permitir, y bueno, y por eso las marcas generalistas, en teoría, tienen más problemas en muchos aspectos que las marcas premium. ¿Por qué? Porque lógicamente si vendes barato, pues tienes que fabricar barato, y si fabricas barato, lógicamente la fiabilidad pues es algo que es muy difícil de conseguir si quieres ahorrarte unos euros en la producción. Entonces, bueno, pues eso es lo que quiero comentar, ¿no? Que al final, como decimos, lo barato sale caro, y eso en muchas ocasiones sí. Sí, y también, mira, otra consulta que nos hace es alrededor de esa consulta que nosotros hacíamos allá por el mes de junio. Nos decía, hubo una consulta entre un Opel Grandland y un X-Trail, que comparasteis con el Opel con el Qashqai en vez de con el X-Trail finalmente. Me gustaría saber la opinión, así rápida, de tanto uno como otro, en cuanto a la comparativa del Grandland con el X-Trail. Bueno, el Grandland es que, digamos que mientras que el X-Trail tiene una experiencia de varias generaciones de Qashqai, de vehículos muy vendidos, con mucha difusión, que eso lógicamente te da una estadística mucho más acertada. Ya sabemos que la estadística, cuanto más elementos sumes a la pregunta, a la exposición, pues más exacta es. En este caso, el Grandland es un coche que no se ha vendido mucho, ha cambiado mucho desde que ha cogido a Stellantis, ha cambiado mucho, y yo, bueno, de la comparación, pues me sigo quedando con el Qashqai, si hablamos de ese vehículo. El Grandland, bueno, pues es un coche que ya digo que ha cambiado mucho en estilo, ha cambiado mucho en filosofía, o por decirlo, en personalidad, mejor. Pero ya digo que a mí me parece que el Qashqai
Nissan con este modelo, desde luego, con otros se ha equivocado, con otros evidentemente no ha tenido, estoy pensando en el Micra, por ejemplo, pero con este coche la verdad es que el acierto es total, ¿no? Y bueno, y ya digo, a mí me parece que de los dos siempre me quedo con el Nissan Qashqai en términos generales, porque además ya digo que tiene una gama amplia, una gama con, como digo, he dicho en otros programas, una versión híbrida bastante curiosa y bastante avanzada tecnológicamente, y que por cierto me parece que está dando, tengo noticias de que está dando muy buen resultado en todo tipo de situaciones, tanto de conducción como de fiabilidad. Y bueno, pues a mí me parece que Nissan en ese sentido y con estos modelos tiene una ventaja adquirida bastante importante. Pues ahí queda esa pregunta que nos hacía Javier desde Córdoba, que nos preguntabas, ¿verdad? Mira, ahí me gusta, Francis, porque hay gente que todavía no se escucha con programas de hace mucho tiempo, así que ahí estamos todavía, que se tengan que poner al día los que se tengan que poner, porque desde el mes de junio, que tenía por aquí, ha llovido, y de qué manera. Ha llovido hemos, algo, tenido sí. hemos tenido un veranito de por medio. Sí, efectivamente. Vamos con más preguntas que nos hace ahora mismo Carlos, que nos dice: felicidades por el programa, llevo muchos años aprendiendo con vosotros sobre coches y estoy interesado en un compacto del segmento C. Me gusta mucho el Cupra Formentor, que no es un compacto, pero casi, y sospecho que es bastante más caro que el Cupra León. Puestos a mirar, a igualdad de motores, la versión de 150 caballos me parece más que suficiente. ¿Qué diferencias veis entre el SEAT y el Cupra? Sobre todo en cuanto a precio y si está justificado, claro. Gracias. Bueno, vamos a ver. Si te vas a comprar un Cupra, pues ya desaparecidos o en vías de extinción, digamos, esa uniformidad que había entre Cupra y SEAT, pues ya puestos a comprar un Cupra, a mí me da que deberíamos, yo entiendo, que deberíamos comprarnos un Cupra original, por decirlo de alguna forma. Comprar un Cupra que sea un SEAT con distintos logos, independientemente de que mecánicamente pues sean muy parecidos los Cupra con los SEAT, para la plataforma, motores, en fin, una serie de suspensiones, una serie de cosas que lógicamente comparten. Pues a mí me parece que ya que me compro un Cupra, pues comprarme un coche que se parece a la Teca o un coche que se parece al Toledo, con todo lo que le hayan cambiado ahora, porque el oyente sabrá que el Cupra Toledo ha cambiado ahora mismo, el Cupra Toledo, el Cupra León ha cambiado el frontal, han eliminado ese frontal de León, y aunque luego el coche por detrás, en todas las versiones, tanto en la versión familiar como en la versión 5 puertas, como en la versión Sport Tourer, pues la parte trasera es similar, muy similar a la del León, pero en la parte delantera se han querido poner, digamos, ese acento en Cupra. Bueno, pues yo insisto, ya que te compras un Cupra, pues yo me compraría un Cupra con toda la ley de la ley, por decirlo de alguna forma, y no un coche que sea verdaderamente un SEAT León. A mí me parece que el Formentor, ese 150 caballos, pues yo creo que es más que suficiente para lo que ahora se puede utilizar los vehículos. Tiene un precio bastante razonable. Ya el resto de coches, de unidades de Formentor, pues ya pasan todos de los 40.000 euros y llegan casi hasta los 60.000, pero yo entiendo que el Cupra Formentor, que es el que más se está vendiendo, no nos hagamos, o sea, el 99% de los Cupra Formentor que vemos por la calle, pues tienen estos 150 caballos, ya sea en diésel o ya sea en gasolina, porque curiosamente Cupra sigue vendiendo el motor 2.0 TDI de 150 caballos. Bueno, ya si pasamos ya al híbrido, ya estamos hablando de 204 caballos y 43.000 euros. Entonces, bueno, a mí me parece que estos tres, incluido el diésel, pues me parece a mí, interesantes y suficientes para hacer una conducción rápida, si queremos, porque el coche es un coche que desde el minuto cero, desde la base cero, pues tiene unas buenas prestaciones. Evidentemente, el de 333 caballos, pues claro, ya se sale de las cuentas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que la relación de lo que te da, lo que te consume, en teoría, este coche gasta 6,1 litros o 5,8 litros con el DSG, que yo también sería el coche que recomendaría, y en vez de los 8,8, por ejemplo, que consume el de 333 caballos, a mí me parece que, ya digo, que es suficiente y
y lógico, también es lógico el de 204 caballos, pero a mí me parece que este de 150 caballos, para lo que hay ahora en el mercado, que por cierto hay que decir que muchos coches, no tanto de esta categoría, sino de las categorías inferiores, vienen verdaderamente submotorizados. O sea, yo no sé a dónde vamos a llegar y bueno, se presumen de 100 caballos, que 100 caballos ahora mismo para coches que generalmente pesan mucho, incluso los utilitarios, pues son muy pocos caballos y por eso digo que vienen submotorizados. En este caso yo no veo y no creo que este coche sea un coche ni muchísimo menos submotorizado con sus 150 caballos. Me has hecho volver atrás en el tiempo cuando has dicho lo del Cupra Toledo, ¿no? De que el Toledo, ¿no? Sí, el Toledo, el famoso Toledo. De siempre, bueno, ¿no? Ya el que famoso Toledo. ¿Pasó a mejor vida o cómo ha sido? No, bueno, sí. Tuvieron una versión del monovolumen que le llamaron Toledo, que era un monovolumen con culo que pasó sin pena ni gloria, porque la verdad es que era una idea, yo entiendo que bastante desajustada de lo que puede ser la realidad, pero bueno, que tuvieron mucho éxito para los taxis, pero fue un coche. Pero luego al final las últimas generaciones del Toledo fue una berlina normal, un coche normal que coincidía precisamente con un modelo de Skoda y era una berlina 3 volúmenes normal, un sedán convencional, y también desapareció, que se estuvo vendiendo relativamente poco tiempo. De todas maneras, volvemos al tema, pues la verdad es que está cambiando muy poco la gama y menos que la Bacam. Bueno, pues oye, me has hecho ahí volver en el tiempo, porque es verdad que yo no hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. De Toledo, ¿verdad? Claro. Sí, Y que ya, oye, es verdad que ya no se ve tanto en el día a día, ¿no? En la calle, lógicamente, como es una cosa lógica. No sé si te acordarás del Toledo ese que era el monovolumen con culo que venía con 2 colores, con una parte baja que moría en la parte trasera de un color granate y bueno, era un coche que yo creo que ahí se dejaron llevar por la imaginación y el entusiasmo y lo que les gustaba a ellos y trataron de inventarse una nueva categoría, y cuando inventas categorías nuevas pues no sé, tienes que ser muy afinado y tiene que ser una cosa muy práctica y un descubrimiento, vamos, llamarle descubrimiento, y esto fue una evolución que ya digo, tuvo mucho éxito entre los taxistas, se vendieron mucho como taxi, pero como coche convencional pues no se vendió mucho, por desgracia. Bueno, oye, al final cosas que son lógicas y oye, que hay que tener también. Sí, ¿no? Los errores... No todo puede tener éxito, está claro. No, a lo largo de la historia del automóvil ha habido errores de todo tipo, Está claro. y los errores de diseño y de estilo y de aspecto han sido los más por decirlo de alguna manera, los más grandes, porque pues tú puedes vender un coche de muchas maneras, pero como la línea, el estilo no entre el gran público, el diseño, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de diseño, de la forma, pues no entre el gran público, pues lo lleva al lado. Pues vamos con otra última pregunta, que ya entramos en este tramo final del programa de hoy, que nos la hace José y nos dice: hola Álvaro, Francis, de antemano daros las gracias por el programa tan chulo, entretenido que hacéis. Cada sábado me pongo el despertador para escucharos en directo. Sí señor, Pues bien, muchas sí gracias. Señor, desde las 8 de la mañana. Muchas gracias. Así nos gusta, uno se despierta así con más ganas, eso está claro. Bueno, agradecidos a todos aquellos que estáis al otro lado de la radio, por supuesto. Nos dice: el propósito de este mail es preguntaros sobre un coche que quiero comprarme, pero que primero querría escuchar la opinión que tenéis de él. Es el Kia Niro HEV del 2024, perdón. Es de gerencia, con 2.000 kilómetros, modelo Emotion y Compact Luxury. Me piden 31.000 euros. Me encanta, pero me gustaría saber qué os parece, lo primero. Perdóname, no he oído o yo no he oído o no lo ha dicho qué modelo del Kia Niro. Kia Niro HEV. Eso es lo único que nos ha puesto del 2024, eso sí. Bueno, vamos a ver, a mí el Kia Niro me gusta muchísimo. Es un coche que me gusta muchísimo, a todos los niveles. Yo creo que es uno, por decirlo de alguna manera, es un coche muy desatendido, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se ha vendido mucho el Sportage por razones,
Pero este coche es un coche que siempre, de toda la vida, en todas las 2 o 3 generaciones, no que haya tenido muchas más, pues es un coche que está adornado, digamos, por un estilo que va entre medias de lo que es un SUV y de lo que es un turismo normal. Es decir, no es tan alto como otros vehículos, como otros SUV. Con lo cual, para mí tiene un estilo original, por decirlo de alguna manera. Y luego, aparte, pues tecnológicamente tiene todo lo que podamos tener. Tiene los motores de gasolina, tiene un motor híbrido y tiene también una versión eléctrica. Bajo mi punto de vista, el coche que más se adecua a lo que ahora podríamos decir que es la moda y es lo que más interesante tecnológicamente hablando sería el híbrido, porque bueno, el híbrido pues de Kia y del grupo Hyundai pues tiene una cierta fama y conseguida pues a base de un éxito tecnológico bastante importante, ¿no? ¿Qué es el único problema que tiene? Pues que es muy caro. Está un poco situado no tanto directamente por encima del Sportage, pero tirando para arriba. Y bueno, y a mí me parece que el Kia Niro, por eso yo creo que es uno de los problemas que tiene, pues no responde en la relación lo que te dan por lo que te piden del precio, no responde de una manera tan exitosa como responden otros SUV, sobre todo el Sportage de Kia, que también es verdad que ha recibido también muchísimos más cuidados de la marca que el Kia Niro. Pero a mí el Niro la verdad es que me parece un coche magnífico para viajar. No es, ya digo, tiene a favor la personalidad y desde luego en el tema que nos dice nuestro oyente, pues bueno, pues a mí me parece un coche que está bastante bien. Si solo tiene 2.000 kilómetros, no nos dice el precio que le piden, porque me parece que el modelo que dice él va desde los 33.000, quiero recordar, hasta lo voy a ver porque creo que son 33.000, porque lo tengo aquí delante, 38.000. De 33.000 hasta 38.000 euros. Bueno, el Emotion, sí, HEV, que es un coche de 129 caballos, según me dice. Ha dicho HEV. Ese es sí, el ¿no? HEV, el HEV, perdóname. perfecto. Sí, es que tiene Niro HEV. Tiene el HEV, que es un modelo normal, luego tiene el PHEV, que es un híbrido enchufable, y luego tiene el Niro, y luego también tiene un eléctrico. Entonces, bueno, a mí me parece, ya digo, que 129 caballos pueden ser, no sé cómo lo utilizará él, pero ya digo, si el precio se ajusta, ya le estoy diciendo los precios, supongo que él habrá visto también los precios que tiene el coche de nuevo, pues a mí me parece que es una compra bastante buena. 2.000 kilómetros no son kilómetros para ningún coche. Se puede considerar un coche completamente nuevo, y si es de gerencia, pues la verdad es que lo han usado muy poquito. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es un coche, bajo mi punto de vista, interesante, muy interesante. ¿Y de precio qué te parece? Al final 31.000 euros que le el Emotion ha dicho, ¿no? El Emotion. Sí, el Emotion sí, con Pack Luxury, además. Se está, sí, con el pack, ¿no? Se está ahorrando, pues ya digo, el coche cuesta 38.525 con el descuento de la marca. Yo supongo que 31.000 euros, 7.000 euros, 2.000 kilómetros con el acabado más el pack, que no sé el pack cuánto costará, pues a mí me parece que está relativamente bien, porque el coche, la verdad, es que 2.000 kilómetros pues no es nada, o sea, en un coche ahora mismo. Si me dijera que tiene 50, 60.000 kilómetros, pues ya estaríamos viendo, hombre, que la diferencia de precio no, pero por 2.000 kilómetros a mí me parece que... Y con una seguridad de que el coche está cuidado, bueno, es que tampoco puede estar muy maltratado, porque se ha usado muy poquito. Es que al final... Sí, es que ni kilómetro cero te lo dan. Sí, es que los kilómetros cero, efectivamente, los kilómetros cero, o pues sí, pueden ser tener 100 kilómetros, muy poquitos, pero quiero decir que en este caso, pues que no hay un problema de que el coche, como yo digo, tenga carnet de identidad, porque el carnet de identidad tiene el mismo que los coches nuevos. Pues esa opinión del Kia Niro HEV, al final, oye, una buena elección, a ver si nos escribe también José, finalmente con la decisión que quiera tomar, pero al final, oye, si le gusta mucho, y además a Francis también le gusta mucho, me da a mí que la solución va a ser tomada bastante rápido. Así que recordar a todo el mundo que nos podéis escribir en marcacoches@radiomarca.com. Recordar también, oye, por ejemplo, estaba en directo estos días en Marcador, Francis,
Y todavía decía nuestro querido Pablo Parra, que presenta marcador aquí por las tardes, entre semana, decía marca motor. Y digo, no, marca coches. Marca coches, que ya hemos pasado a esa nueva denominación. Que luego nos llegan los mensajes, nos llegan los mensajes a marca motor y no los leemos. Así que marcacoches@radiomarca.com. Hay que actualizarse. Así que todavía sinceramente, y como chascarrillo, yo todavía no sé por qué cambiaron el nombre, pero bueno, será por el tema de la revista, no sé. Sí, bueno, pues sí, puede ser. Y yo creo que también hubo otro podcast que en algún momento que creo que llegó a ser Marca Motor Competición. Yo creo que era también por diferenciar dos temas. Al final, el nuestro es un poco más del día a día y luego hay otro. Como decían, el hábito no hace al monje, y cualquiera de los programas, pues vale. O sea, que vale. Nos vale todo, eso sí. Nos vale marcacoches@radiomarca.com. Ahí nos llegan los mensajes. Nos vale todo. Bueno, para cerrar, que nos queda un poquito menos de 10 minutos, tengo un tema vamos por donde quieras. Tengo un tema que se me quedó el otro día, que los radares de distancia de seguridad. Esto la verdad es que la Dirección General de Tráfico está como muy creativa, ¿no? Sí, sobre todo por el nombre. Daban mensajes de, bueno, que los coches o son compartidos o no serán. Bueno, a ver cómo lo van a hacer, a ver cómo lo van a obligar a que yo en mi coche tenga que usarlo cuando voy a comprar al Carrefour, tengo que buscarme un vecino para que se venga conmigo a comprar a Carrefour o a Mercadona, porque tenemos que ir dos en un coche. Pues es que me parece a mí, deberíamos alquilarnos una persona que en vez de cuidar a los niños, pues que se siente en el asiento de al lado y nos ayude a cumplir esa norma de ir dos en un coche. Pues en este caso, radares de distancia de seguridad. Vamos a ver. Si hacemos caso a la Dirección General de Tráfico, pues la distancia de seguridad serían 70, serían un producto de la velocidad por al cuadrado, no sé, una cosa que nos daría que a 120 deberíamos ir a 200 metros del delante. Estoy exagerando un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, imagínate tú una salida de vacaciones, si yo tengo que guardar 100 metros con el de adelante, pues estoy saliendo yo de Madrid y estoy llegando a destino y la cola todavía está en Madrid, de coches que intentan salir, ¿no? Son cosas que son imposibles, y sobre todo son imposibles porque ¿cómo lo van a medir eso? Todos sabemos y todos tenemos la experiencia de que si intentamos mantener la distancia de seguridad, que según los cálculos y lo que ha dicho la Dirección General de Tráfico son 70 metros, ahora mismo, para la distancia de seguridad esta que quieren controlar. Pues 70 metros, ¿qué significa? Que me va a adelantar un coche y se va a meter delante de mí. Y desde luego me voy a tener que levantar el pie para mantener otra vez los 70 metros. Y cuando se mete otro coche, porque se van a meter continuamente. Porque yo intento mantener una distancia de seguridad cuando vamos por carretera alrededor de 40, 30, 40 metros y es imposible. Es imposible, porque los coches se te van metiendo delante, te van adelantando y se van metiendo delante. ¿Cómo van a medir eso? ¿Qué van a decir? Si me mete un coche delante y van a multar al primero, al segundo y al tercero, que soy yo que voy intentando mantener esa distancia de seguridad. Bueno, yo, la verdad es que a mí que me lo digan, porque bueno, a lo mejor tienen tecnología para hacerlo y tal, como no se haga con una moto, con un coche, que digas, a ver, este tío va a pegar al delante, vale, pero por un radar que de vez en cuando pase y tal, yo creo que va a ser imposible. Pero bueno, son estas cosas que yo no sé si es que la Dirección General de Tráfico tiene mucho tiempo de inventarse nuevas cosas para recaudar, en vez de dedicarse a lo que es a mejorar la seguridad en carreteras, luchar con el gobierno, con Fomento, porque solucione todas esas carreteras que están en pésimo estado, todas esas autovías. Precisamente, mira, estoy viajando aquí fuera de Madrid. ¿Y qué pasa? Que utilizo lo que era antiguamente la AP7. La AP7 era una autovía que bajaba por todo el litoral mediterráneo, que era una autopista de peaje y que realmente pues utilizaba poca gente y todos turismos. Porque los camiones, lógicamente, no les interesa. Los camiones iban por la 332, que era verdaderamente insufrible. Bueno, pues han hecho, evidentemente, con buena decisión, han quitado el peaje y ahora, lógicamente, pues es libre. ¿Y qué significa que sea libre? Porque se han metido en los camiones. Y en 1 año y medio, 2 años, el carril derecho, pues ya está destrozado. No como en otras autovías,
pero sí está, ya se nota que vas en el bache, por el carril y tiene muchas ondulaciones, muchos badenes, muchos baches, no tanto baches como agujeros, sino porque que ha cedido el firme y se ha hundido y vas bailando. Entonces, lo dicho, que se preocupen de eso. O sea, que cojan y solucionen ese tipo de problemas. Dicen, no, es que no es nuestro cometido. Bueno, no es vuestro cometido de la DGT, pero también, digamos, que si vuestro cometido es aumentar la seguridad y buscar que no haya accidentes, también vuestro cometido es, aparte de esas campañas que yo defiendo del cinturón de seguridad, del alcohol, de las luces, de lo que sea, de los neumáticos, a mí me parece que también debería haber una campaña insistiendo en que las carreteras son un enorme problema para la seguridad. Bueno, dicho esto, bueno, pues que sigan pensando esto y a ver cómo se sustancia esto de los radares de distancia de seguridad, pero a mí me parece que es una cosa que no hace falta poner radares, hace falta que la Guardia Civil, que no se la ve por carretera, yo no sé si están escondidos en algún lado o les han dicho que no se les vea, porque yo no veo Guardia Civil por carretera, no veo vigilancia por carretera. Cada vez menos. Cada vez menos, y a mí me parece que la figura del motorista y la figura del coche, no solamente pensando en que me van a multar, ¿no? Pensando en que me van a ayudar, coño. Es que hay cosas que no se dicen. Es que la Guardia Civil puede ayudar muchísimo a la seguridad cuando pasa una cosa, cuando tenemos un problema, cuando tenemos un pinchazo, pues que nos ayude a señalizar, para que no sea peligroso el parar en un arcén. En fin, muchísimas cosas que podrían hacer y como no hay, pues no lo hacen. Pero claro... Mira, y a raíz de esto, es verdad que esto también no es echar culpa, ni mucho menos a la tecnología, pero se ha sustituido, ¿no? El hecho de tener a la Guardia Civil o a los policías de turno que estén en carretera por el hecho de poner cámaras, de poner radares, de poner diferentes tramos. Es decir, al final estamos perdiendo unas cosas en función de la tecnología que sí, que funciona muy bien, que está muy bien para X cosas, que además, pero que no nos solucionan todo. Y que además es más rentable. Es decir, es que tú estás cambiando un coste que es una persona que cobra un sueldo, una moto, una gasolina, un mantenimiento, un coste por un aparato que es un radar que lo pones y dura muchísimo tiempo y te está recaudando mucho más que un motorista. Con lo cual, cuando dicen que no, pues digo yo que sí, que estáis sustituyendo por radar porque el radar es muy rentable y muchos de ellos no están puestos en sitios que me den más seguridad. Porque están puestos en autovías, en rectas, en bajadas, que no, donde piensas, el coche aquí acelera, porque como es una bajada acelera, aquí les pillamos. Eso es lo que ponéis. Y ahora ya me están poniendo también esto de la distancia de seguridad. A mí me parece que esa inversión, como tú bien dices, pues podría estar hecha en otras cosas. Ya digo, sobre todo, yo no, lo tengo muy claro, en más Guardia Civil. Porque el Guardia Civil, evidentemente, te puede multar si lo haces mal, pero también te puede ayudar si has tenido un inconveniente y, digamos que ayudar a que el número de accidentes y el número de víctimas y el número de problemas, la gravedad de los accidentes disminuya. Pero bueno, eso parece que está difícil porque primero hay que pagar los sueldos y de los de la DGT, no de la Guardia Civil. Y después pues hablaremos. Pero bueno, ya digo, van a poner radares de distancia de seguridad, todavía no sabemos. Yo todavía no sé cómo van a ser eficaces y justos, y bueno, entiendo yo que ya lo tendrán bastante inventado, porque si no, pues decir una cosa que luego no sirva, pues no, entiendo yo que tendrán la tecnología ya dispuesta y bueno. Pero bueno, estamos en ese... No lo sé, pero es verdad que al final estamos perdiendo unas cosas por ahorrar, sí. por unas inversiones que sí, que a nivel económico no salen mejor. Pero que hay que buscar el rédito, sobre todo, pensar en, oye, al final si yo soy gobierno o yo soy el encargado de mirar por la gente, pues tendré que hacer eso. Es que no sabes también ahorrar, pero bueno. Lo que te decía yo muchas veces, es que yo en la estadística no me dicen nunca todos los accidentes que se han provocado por mal estado de las carreteras o mala señalización. A mí me dicen, no, es que exceso de velocidad, y con eso ya lo tenemos solucionado. Exceso de velocidad, despistes y salida de la vía. Bueno, pero la salida de la vía, ¿por qué se ha producido? Porque iba con velocidad inadecuada, porque se ha dormido o porque la carretera es una trampa. Esa curva que pensamos que se pasa a 50 y no se pasa a 50 es una trampa. Y no se ha solucionado, porque a mí también, perdona, y ya con esto acabo, lo de tramo de concentración de accidentes. Oiga, vale, pero quíteme ese cartel
y solucióneme el problema. No, por tramos de concentración de accidentes. Y si hay concentración de accidentes es porque algo estará mal. Soluciónelo y quíteme el cartel. No, sigue pues ahí ojalá que se pueda ir solucionando y que haya soluciones reales. Muy bien. Pero bueno. Francis, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Placer. Hasta luego. Que nosotros, Marca Coches, como siempre, sonamos el próximo sábado en Radio Marca.